¿Qué es la tentación? Podemos distinguir tres tipos de tentación. El resultado de caer en la tentación tiene pues unas connotaciones espirituales, psicológicas y también físicas. Si sucumbimos en un momento determinado en nuestro cerebro, ya se ha conseguido la victoria por parte del mal. Pues hay algo muy hermoso, y es que Él nos ha dado herramientas divinas para ayudar a esa carne débil que tenemos muchas veces. Soy Antonio Martínez y soy psicólogo y pastor. Y vamos a hablar en esta ocasión sobre un tema que entiendo que es muy importante, la tentación. De hecho, es un tema que nos acompaña desde el mismo principio de la humanidad. ¿Qué es la tentación? La tentación es un impulso hacia algo que no es bueno, que nos va a producir daño si sucumbimos a ella, y que en muchas ocasiones no solo nos va a hacer daño a nosotros, sino también a otras personas. Puede ser la familia, pueden ser otras personas. Los engaños, la deshonestidad, la desconsideración, tantas y tantas cosas a las que a veces nos sentimos impulsados. Bueno, pues eso es la tentación. Vamos a analizar algunos aspectos espirituales, psicológicos y me atrevo a decir también que neuropsicológicos de la tentación. La primera parte en la que nos vamos a centrar es que podemos distinguir tres tipos de tentación. En primer lugar encontramos a Satanás, que en la palabra de Dios se menciona como ese ángel de luz que es capaz de disfrazarse de una forma extraordinaria. De hecho, ya lo hizo en el Edén. Fue el primer disfraz que vemos en la historia. También otras personas. A veces la tentación nos viene dada por otras personas. Y ahí tenemos el ejemplo de la mujer de Potifar, cuando estaba tentando a José para que cayera en pecado con ella. A veces incluso otras personas nos presentan la tentación de una forma grupal. Y hemos podido ver a lo largo de las Escrituras cómo pues, se dan situaciones como las de los antidiluvianos, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, y en diferentes momentos. Incluso la palabra de Dios nos habla de que en los últimos días habría tentaciones que vendrían de una forma grupal. De hecho, se comparan estos últimos días con los días de Noé. Hay un texto bíblico en la palabra de Dios, en Proverbios 2, donde se nos dice: no vayas de camino con ellos. Y también nosotros mismos, nuestros hábitos, nuestras tendencias, nuestros deseos. Eso lo podemos leer en la palabra de Dios en Santiago 1 y en Efesios 2:3, donde se habla de los deseos de la carne. Pareciera que hay unos impulsos que surgen desde nuestro interior y que nos llevan muchas veces a hacer cosas que son incorrectas. Es importante, después de mencionar estos tres orígenes de la tentación, Satanás, los demás o nosotros mismos, que Dios queda absolutamente descartado como fuente de la tentación. Sabemos que en Santiago 1 se menciona que Él no tienta a nadie. Más bien todo lo contrario, Él es el que limita la tentación, porque en 1 Corintios 10:13 se nos dice, Pablo nos lo refiere, que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de aquello que podemos resistir. Hay tentaciones que podríamos llamar famosas, si es que podemos utilizar este término, y que han ido marcando la historia. Tenemos, por ejemplo, la tentación a Adán y Eva, primero Eva, tentada por la duda y la ambición, y después Adán. Tenemos la tentación de Caín y Abel, donde la envidia y la competencia fueron la clave. Los hijos de Dios que fueron tentados, atraídos por la belleza de las hijas de Caín. O tenemos tentaciones a veces realmente impresionantes, terribles, como la de Jacob con su padre. Recordaremos, es uno de los relatos más duros que podemos encontrar en las Escrituras. De hecho, personalmente cuando leo ese texto me quedo impresionado por el daño cerebral que debió producir en Jacob el caer en ese pecado. Podemos ver en el texto bíblico, en Génesis 27, cómo él se disfraza de Esaú, se pone una piel velluda, porque Esaú era más velludo que él era más bien lampiño, y entonces cómo el padre, para dar su bendición, lo tantea, lo palpa, y realmente duda reiteradamente. Y en diferentes momentos Jacob llega a decir: Padre, yo soy. Y a cada yo soy yo creo que debió ser de un daño tremendo para el propio Jacob. Engañar a su padre ciego, suplantando la personalidad, la persona de su hermano.
realmente es un ejemplo muy claro del daño interior que puede producir el pecado en las personas. Hay otros ejemplos, como el ejemplo de David y Betsabé, cuando él fue tentado a cometer ese adulterio, o José con la mujer de Potifar, que antes mencionábamos, ¿verdad? Donde la sensualidad, el sexo, pues han sido los instrumentos para la tentación. De hecho, la sexualidad ha sido una herramienta de tentación a lo largo de los siglos. Y ahí vemos pornografía, prostitución, películas, libros eróticos, etcétera, que han sido instrumentos para llevar a cometer malas acciones y a dañarse a las personas por ese medio. Hay que decir que las tentaciones suelen relacionarse con tres aspectos muy concretos, muy bien definidos. Son la sensación, la posesión y la posición. Prácticamente todas las tentaciones que podemos recibir persiguen aportarnos o queremos recoger sensaciones o alcanzar cosas que poseemos o alcanzar posiciones. De hecho, si pensamos en Jesús, ¿verdad? Cuando fue tentado en el desierto, fue tentado precisamente en esas tres direcciones: el apetito, las posesiones y la posición. Las tentaciones, el salir victoriosos de las tentaciones o el sucumbir a ellas, de alguna forma han cambiado la historia. Los casos que hemos mencionado y otros muchos que se podrían citar nos lo muestran. Y podemos decir también que nuestra propia historia, la nuestra, la mía personal y la de cualquiera de nosotros, pues ha venido marcada por si hemos sido capaces de superar ciertas tentaciones o si hemos sucumbido a ellas. Como conclusión de este apartado podríamos decir que el pecado daña por fuera y por dentro, a nosotros en primer lugar y alrededor de nosotros. Por lo tanto, como decimos, marca nuestra vida, marca nuestro futuro, marca nuestras posibilidades y marca incluso también nuestra utilidad en el mundo en el que vivimos. Es importante que nos planteemos cómo se produce la tentación, porque la tentación en Santiago 1 se nos dice que es un proceso. Y yo creo que es interesante que podamos analizarlo en estos momentos. En primer lugar, la atención. La atención va a jugar un papel muy importante en cómo se desarrolla la tentación. Hoy, de hecho, vale muchísimo la atención. Tu atención, la mía, la de todos nosotros, vale muchísimo. Porque la atención va a ser el primer paso para que nosotros podamos consumir, y estamos en una sociedad de consumo materialista, y entonces la atención vemos por todos los medios, a través de la publicidad, carteles, programas televisivos, mil aspectos y mil ángulos se intenta captar nuestra atención. Dios nos llama a prestar mucha mayor atención, dice en Hebreos 2, porque Él sabe que si prestamos atención a Él y a su verdad, estamos protegidos de poner la atención en otras cosas que muchas veces nos pueden perjudicar. Vamos a ir analizando algunos aspectos relacionados con la atención y otros mecanismos mentales que intervienen en la tentación. Los sentidos. Los sentidos van a jugar un papel muy importante. Vemos, por ejemplo, el caso de Eva, como ella, dice el texto, que vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Los sentidos ya jugaron ahí un papel muy importante. Los sentidos tienen una forma de actuar. Cuando nosotros vemos un estímulo y ese estímulo entendemos que nos puede ser agradable, entonces nuestros sentidos intentan aproximar el estímulo tanto como puedan a nosotros. Si pensamos en los sentidos, ¿cuáles son los que trabajan a mayor distancia? Sin duda son la vista y el oído. Después ya es el olfato, el tacto y finalmente el más íntimo es el gusto. Pues vamos a poner un ejemplo. Imaginad que se ha celebrado un cumpleaños, había pues lo que siempre suele haber en un cumpleaños, que es un pastel, y ha sobrado un pastel. Ese pastel estaba muy rico, estaba muy sabroso, y a la persona que, lo guardan en el frigorífico, y la persona que está por allí por la casa y tal, está haciendo cosas y no piensa en el pastel. Pero en el momento en que abre el frigorífico, si además es una hora en la que tenía o puede tener un poco de apetito, pues es fácil que al verlo aumenten las posibilidades de consumir ese pastel. Tal vez no es lo mejor, tal vez es mejor que pueda demorarlo a después de comer, o a lo mejor tal vez lo mejor es que no se lo coma, pero lo cierto es que al verlo eso ya le va a generar una mayor predisposición a comerlo. Si la persona
tomara el pastel con su mano, aunque fuera para moverlo para reubicarlo dentro de la nevera, en cuanto lo toque, va a ser más fácil. Ya no digamos si le da por probar un poquito. Luego los sentidos van a jugar un papel, como decimos, muy, muy importante en cómo reaccionamos ante la tentación. Hay también un aspecto que podríamos decir a nivel neuropsicológico, que es importante también que tengamos en cuenta. Sabemos que tenemos unas amígdalas, que no son las amígdalas evidentemente del cuello, sino las amígdalas cerebrales, y hay un circuito que recibe el nombre de dopaminérgico. Cuando nosotros vemos eso que nos puede ser agradable, entonces hay una zona que se llama área tegmental ventral y también la sustancia negra, pero sobre todo el área tegmental ventral, que empieza a segregar dopamina. O sea, yo veo algo que me gusta, algo que me atrae, y empiezo a segregar dopamina. Esa dopamina va a estimular un núcleo muy importante en nuestro cerebro, que recibe el nombre de núcleo accumbens. Es algo tremendamente importante esto. Este punto, ese núcleo accumbens, recibe el nombre de núcleo del placer. Y también se le llama botón de compra. Fijémonos qué nombre tan interesante. O sea, cuando se estimula ese botón, nosotros nos sentimos impulsados. Se transmite un mensaje a nuestro córtex prefrontal y entonces nos sentimos inclinados a adquirir aquello que nos puede gustar. Bueno, hay que decir que cuando entramos en una situación de una gran superficie, en un sitio donde se venden cosas y tal, pues prácticamente hay muchas cosas diseñadas para que nuestro núcleo accumbens se vea estimulado y por lo tanto caigamos o procedamos a un consumo. Los deseos de la carne siguen este proceso. Esos deseos de la carne que mencionábamos de Efesios 2, pues siguen ese mismo proceso. También hay que decir que funciona con las cosas buenas. Podemos sentirnos atraídos por algo que es bueno, y entonces, pues también igualmente vamos a tener una secreción de dopamina, se va a estimular ese núcleo accumbens, se va a mandar un estímulo a la corteza prefrontal y vamos a ver cómo conseguimos eso, que ya digo, puede ser algo bueno. Lo que ocurre es que cuando es algo malo, se va a generar también otro mecanismo mental que es muy importante. Es una especie de distorsión. Había un autor, Aaron Beck, que ya hablaba de estas distorsiones que a veces se pueden producir a nivel cognitivo. Y hay una concretamente que se llama maximización-minimización. Es una distorsión en la que a veces caemos las personas, con mucha frecuencia, por cierto. Y en este caso, cuando son cosas negativas, podríamos ilustrarlo con unos prismáticos. Imaginémonos unos prismáticos. Nosotros sabemos que cuando miramos de una forma normal por los prismáticos, las cosas aparecen más cerca y más grandes. Cuando nosotros le damos la vuelta, aparecen más lejanas y más pequeñas. Pues bien, utilizando este símil de los prismáticos, cuando nos sentimos tentados por algo bueno, la tentación en este caso sería para algo malo, es como si en nuestra mente se pusieran los prismáticos al revés y vemos las cosas como pequeñitas, no tiene mayor importancia. Por lo tanto, pues si hago esto tampoco tiene mayor trascendencia. Sin embargo, cuando caemos en esa tentación, cuando hemos cometido ese acto o lo que sea que no es bueno para nosotros ni para los demás, entonces Satanás consigue darle la vuelta a esos prismáticos y entonces nos trae aquello que hemos hecho, aquello que hemos cometido, aquello que hemos pensado, la actitud que hayamos tenido, como algo realmente muy malo. Porque él siempre se mueve buscando no solo el sentimiento de culpa, que eso sería lógico cuando hemos cometido un error, sino una culpabilidad que nos oprima y no nos permita el arrepentimiento e ir hacia adelante. Bien, esto es algo que tenemos que ser conscientes de que ocurre, y también es importante en relación con la tentación y con estas situaciones que estamos mencionando, el papel de la excepción. La excepción podemos decir que es el mayor enemigo de la decisión. No hacía falta que Eva se diera, permitidme decirlo de esa manera, un atracón del fruto prohibido. Solo bastaba con uno. Si sucumbimos en un momento determinado en nuestro cerebro, ya se ha conseguido la victoria por parte
por parte del mal. En Santiago 1 habla precisamente, antes lo mencionamos, ese proceso, ¿no? Cómo se va gestando y cómo se produce el pecado. Finalmente, el resultado del pecado es la muerte. ¿Y cuál es el resultado a nivel mental? Además de físico, porque también muchas veces hay un daño físico. En el caso de Adán y Eva, vemos cómo la tentación y el pecado les fragilizó. Se sienten desnudos, vulnerables, sienten miedo, se esconden. Vemos también cómo se desresponsabilizan de sus propias... En fin, empiezan a echarle la culpa al otro, a Satanás. Hay una pérdida de sabiduría y hay unas afectaciones generales realmente importantes tanto en Adán como en Eva. Y se producen, de hecho, unas afectaciones psicosomáticas. La santidad podemos decir que es salud para el cuerpo, es medicina para tu cuerpo. El pecado, precisamente, dice el texto bíblico que seca los huesos, tiene una influencia negativa. Por lo tanto, el resultado de caer en la tentación tiene pues unas connotaciones espirituales, psicológicas y también físicas. Por lo tanto, la tentación podríamos equipararla a una señal de peligro, porque sus consecuencias son muy malas para nosotros. Y por eso Jesús nos exhorta. Jesús llega a decir que el espíritu a la verdad está dispuesto, no queremos caer en ciertas cosas, pero dice él, mas la carne es débil. Y al hilo de estas palabras de Jesús, quizás sea también interesante que digamos que hay ciertos potenciadores que hacen que la carne sea más débil, que podamos tener más posibilidades de caer en la tentación y cometer el pecado. Y son tres aspectos muy bien definidos y perfectamente estudiados. Uno es el estrés, otro es el aburrimiento y otro es el cansancio. En cualquiera de estas circunstancias estamos más frágiles, somos más vulnerables para cometer errores de los cuales luego pues podamos o debamos arrepentirnos. Hay algo extraordinario y es que Dios, que nos ama hasta lo infinito, que nos comprende en nuestras batallas, en nuestras luchas, pues hay algo muy hermoso y es que Él nos ha dado herramientas divinas para ayudar a esa carne débil que tenemos muchas veces, porque hemos perdido mucha fortaleza mental con el paso del tiempo, de los años en este mundo de pecado. Y esta parte personalmente pues a mí me gusta mucho y espero que nos pueda ser útil a todos. En primer lugar tenemos que recordar que Dios, su primera ayuda, su primera herramienta es Él mismo, porque Él pone límites. Antes lo decíamos, Él no nos va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Por otra parte, nos da dos herramientas fantásticas, extraordinarias. Su palabra y la oración. Tener una vida devocional que nos lleve a sentir la comunión con Dios, realmente es una salvaguarda muy importante contra la tentación. De hecho, Pablo en Efesios 6, ¿verdad?, menciona la armadura de la fe. Y bueno, la oración, la palabra, esa combinación extraordinaria, Dios la ha puesto a nuestro alcance para que podamos estar en esa comunión, en ese contacto con Él, con su poder, con su ayuda, que podamos tener esa sensación de su presencia en nuestras vidas. Y eso va a ser realmente clave para vencer en la tentación. Otro aspecto muy importante, podríamos decir, otra herramienta muy importante, es lo que Él nos da a conocer a través de su palabra, con lo que se conoce por la entrega de la voluntad. Si nosotros recordamos el texto en el que Jesús dice que todo aquel que quiera seguir en pos de Él, tome su cruz y que le siga, bueno, pues es interesante porque hay un evangelio donde se menciona tal como lo acabo de referir ahora, y simplemente dice eso, pero luego hay un matiz muy importante en Lucas 9:1, donde se dice cada día. Debemos tomar nuestra cruz cada día. Es un poquito la idea, ¿verdad?, de Pablo cuando Pablo dice
Cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dirá también. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ese texto de 1 Corintios, donde dice cada día muero, es cada día estoy entregando mi voluntad a Dios. Cada día le estoy pidiendo que su voluntad sea mi voluntad. Y esa entrega de la voluntad, que podemos expresarla de una forma muy concreta. Podemos, por ejemplo, en el inicio de la mañana, decirle: Señor, yo sé que tú no me vas a forzar, que tú no vas a forzar mi voluntad, que tú respetas mi libertad totalmente. Pero yo te doy permiso, te pido que transformes mi voluntad en este día, que no pueda desear aquello que tú no deseas que desee. Quiero que mis deseos coincidan con tu voluntad. Y cuando nosotros le pedimos eso a Dios, Él lo hace. Hay un himno que dice muy bonito, que dice: toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Pues ese acto mental, espiritual, de oración, dirigido a Dios, tiene un poder realmente extraordinario. Hay un texto en Eclesiastés que dice que en la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano. Pues es sembrar esa semilla en tu corazón, que Dios pueda actuar sobre tu voluntad y pueda transformarla. Pero lo de hoy no servirá para mañana. Cada día muero, decía Pablo, y cada día debe ser esa nuestra experiencia. Otra herramienta que encontramos es la entrega de la atención. Antes lo referíamos. Y hacíamos el comentario del texto de Hebreos 2, donde dice que prestemos mucha mayor atención. La atención debe ser dirigida. Cuando dice prestad mucha mayor atención, no solo es un requerimiento a que le atendamos a Él, nos está diciendo que nosotros tenemos la capacidad para dirigir nuestra atención. Es verdad que podemos tener infinitud de estímulos que intentan captar nuestra atención, pero nosotros tenemos la facultad que Dios nos la ha dado para dirigir esa atención. Y la entrega de la atención es también, junto con lo que hemos dicho antes, de la voluntad, una herramienta muy poderosa para vencer en esos momentos de conflicto mental y espiritual. Hay otra herramienta a la que yo personalmente le tengo un cariño especial, es la gratitud. Y probablemente muchos de nosotros nos habremos dado cuenta de ello. Para mí, desde luego, fue revelador cuando me encontré con esta realidad. Y es que cuando yo agradezco a Dios en relación con aquello que me está produciendo una tentación, la tentación se ve desactivada. Me voy a explicar. Imaginémonos de nuevo pues el ejemplo de la comida. Hay algo que me apetece, pero yo sé que no es bueno para mí. Imaginémonos que yo tengo una patología, por ejemplo, pues diabetes, y que me gusta mucho el dulce. Y yo sé que tomar ese dulce en un momento determinado no es bueno para mí. Si yo en ese momento en que me siento tentado por ese motivo, podría ser cualquier otro, pero en ese momento yo me siento tentado por ese motivo y le doy gracias a Dios por el cuerpo que me ha dado, por un cuerpo extraordinario que es realmente un prodigio de su creación. Cuando yo le doy gracias en relación con eso que me está tentando, la tentación baja muchísimos decibelios, si me permitís decirlo de esta manera. Pierde mucho potencial. Por eso es tan importante que cultivemos la gratitud a Dios en general, pero especialmente en el momento de la tentación es una herramienta muy poderosa. Otra herramienta a la que quiero hacer referencia es el fruto del Espíritu. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos en nuestro cerebro, y eso se puede registrar con un electroencefalograma, tenemos diferentes tipos de ondas, según los hercios, según las oscilaciones que son medidas en hercios. Y esas ondas son las ondas delta, teta, alfa, beta y gamma. Esas ondas cerebrales, por ejemplo, las ondas delta son cuando estamos durmiendo, las ondas teta son unas ondas que se producen de un mayor número de hercios, de 4 a 8, por segundo, pues esas ondas son las que se producen cuando nos estamos justo despertando o justo para dormir.
En esos momentos se producen esas ondas. Después ya está la vigilia propiamente, que son las ondas alfa, las ondas beta, hay mayor activación. Las ondas alfa sirven pues para relajarse en un masaje, ante un paisaje, etcétera, una buena música. Y luego tenemos las ondas gamma, que son cuando nuestro cerebro está en una actividad más grande, cuando estamos resolviendo problemas, cuando estamos realmente a 100%, y de hecho son de 30 a 100 hercios por segundo. Bien, pues lo que quiero sugerir en estos momentos, que he podido comprobarlo en mi propia experiencia y también de muchas personas a las que le he podido aconsejar esto, es que en el momento en que la persona acaba de despertarse, en esos momentos en que las ondas, esas ondas teta, THETA, se están produciendo, si en ese momento recitamos el fruto del Espíritu, eso tiene un efecto realmente muy interesante a nivel cerebral. De hecho, a lo largo del día, ese texto tan extraordinario va a venir a nuestra mente y va a venir en nuestra ayuda. El fruto del Espíritu lo conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Cuando nosotros recitamos ese fruto del Espíritu, eso tiene un efecto en nuestro interior. No se trata de recitarlo así rápidamente, sino de recitarlo absorbiendo el significado que está detrás de las palabras. Habrá momentos en que quizás nos sintamos propensos a perder la paciencia y ese texto vendrá a nuestra mente. Momentos en que necesitemos dominio propio, ese texto vendrá a nuestra mente. Momentos en que tengamos que, dentro de la amargura, a lo mejor de un problema, de una situación, el gozo del Espíritu vendrá en nuestra ayuda. El fruto del Espíritu en esos momentos especiales es muy interesante y útil. Si alguien no conoce el fruto del Espíritu, pues puede escribirlo en un papelito y simplemente lo lee inmediatamente después de despertarse. Si luego lo aprendemos, mucho mejor. Otra herramienta que podemos mencionar es la memoria a corto plazo. Nosotros tenemos nuestra memoria, hay diferentes clasificaciones de la memoria, unas son funcionales, otras son estructurales. Hay una clasificación estructural que es la de Atkinson y Shiffrin, donde se habla de la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es aquella con la que nosotros nos movemos, es como un poquito la memoria de trabajo de un ordenador. Es muy pequeñita y es con la que estamos funcionando en ese momento presente en el que estamos pues echando mano de ella. Esa memoria a corto plazo es el único lugar donde se puede producir la tentación. No se puede producir la tentación en la memoria a largo plazo, ni siquiera en la memoria sensorial, o se puede iniciar en la memoria sensorial, pero especialmente esa memoria a corto plazo es pequeñita y es aquello en lo que estamos pensando. No podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo. Ese espacio de memoria con la que trabaja nuestro cerebro es ahí donde se produce la batalla de la vida. Cuando Satanás consiguió que cayera en la tentación Eva lo que puso a su alcance fue su memoria a corto plazo. Entró en un diálogo con Satanás y eso es lo que permitió que Satanás pudiera vencer. Nosotros tenemos una herramienta suplementaria que podemos tener en cuenta con la memoria a corto plazo y me voy a intentar explicar. Hay algún programa que se ha hecho a veces para ayudar a las personas en el tema de la salud, concretamente en el tema del tabaco, un plan que recibe el nombre de Plan de 5 días para dejar de fumar, y recuerdo que en cada una de las sesiones en ese plan de ayuda para dejar de fumar, pues se utilizaban lo que se llaman afirmaciones categóricas. ¿Qué es una afirmación categórica? Pues bueno, la primera tarjeta que se le entregaba a las personas al final de la jornada era: he decidido dejar de fumar. Eso es una afirmación categórica, es una afirmación fuerte, directa, que nuestro cerebro absorbe de una forma muy poderosa. De hecho, en la publicidad se utiliza mucho la afirmación categórica. Y es que nos cuesta creer que nos puede alguien engañar si se dirige a nosotros de una forma categórica, con convicción. Es, por lo tanto, un argumento recurrente. Nosotros podemos utilizar afirmaciones categóricas. Ahora, eso sí, tienen que ser afirmaciones categóricas que sean verdad. Por ejemplo,
que no sean absurdas. Hay a veces alguna corriente pseudopsicológica y tal que plantea que te pongas delante de un espejo y digas, pues soy el mejor, como intentando subir autoconcepto, la autoestima y salir a comerte el día, ¿no? Bueno, si yo le digo a mi cerebro, soy el mejor, mi cerebro me va a decir, oye, esto que me estás diciendo no tiene sentido. Y por lo tanto no va a tener un impacto real. Pero si yo le pongo a mi cerebro afirmaciones categóricas que son ciertas, eso tiene un poder tremendo contra la tentación. ¿Y dónde podemos encontrar afirmaciones categóricas que son ciertas al 100% sin la menor duda? En la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a Deuteronomio 31:8 y leemos, no te dejaré ni te desampararé. Son palabras de Dios. Es una afirmación categórica. Esa afirmación categórica en un momento de batalla personal, sentir la seguridad de esas palabras de Dios, pues esas palabras son realmente poder dentro de nosotros. Hay textos, por ejemplo, también como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una realidad, eso es verdad. Nos lo dice Pablo por inspiración divina. Por lo tanto, estamos utilizando esa afirmación categórica y estamos llenando nuestra memoria a corto plazo con esa información categórica. Eso es realmente poderoso. Pensemos que incluso Jesús en las tentaciones, en el desierto, utilizó afirmaciones categóricas. No tentarás al Señor tu Dios. Eso era una afirmación categórica. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es otra afirmación categórica. No solo de pan vive el hombre. O sea que vemos que el propio Jesús utilizó esto. Hay otra herramienta que creo que vale la pena que podamos compartir, que es la visualización. La visualización inteligente. La visualización es ser capaz de ver más allá del momento presente. Es no dejarse enjaular en el momento presente y ser capaz de vislumbrar el futuro, las consecuencias, los resultados de las cosas. Si, por ejemplo, yo hago algo que es incorrecto, yo puedo pensar en qué consecuencias va a tener eso. Si seguimos con el ejemplo de la alimentación, pues yo puedo ver eso que me apetece o puedo verlo ya el efecto que produce en mi cuerpo. Y esa visualización, eso es algo realmente poderoso también a la hora de vencer la tentación. Es ver detrás de la puerta cerrada, porque muchas veces vemos lo que nos tienta, pero vemos la puerta cerrada. No es, hay que abrir la puerta y ver el resultado. No debemos tener, como dice en 2 de Pedro capítulo 1, la vista corta. Es una expresión bien interesante. De todas las visualizaciones, la que puede ser más importante es la de visualizarnos cada uno de nosotros como peregrinos que vamos hacia el reino de Dios. Visualizarnos con Jesús, visualizarnos con nuestros seres queridos, con las personas que amamos, que probablemente hemos perdido en el camino. Es tan bonito visualizarse así, saber hacia dónde vas. Porque cuando sabes hacia dónde vas, entonces lo que es valioso brilla y lo que no es valioso cae sin sentido. Y eso cuando tienes diferentes influencias y tentaciones, pues realmente es de una gran utilidad esa visualización. En conclusión, y podríamos decir que en resumen, me gustaría hacer referencia a hubo un momento en el que busqué en Google, pues simplemente a ver qué se decía sobre la tentación. Me llamó la atención, porque hay veces, ¿verdad?, que uno busca definiciones, busca informaciones, etcétera, y no siempre están muy ajustadas, porque no siempre tienen la connotación moral, ética, etcétera, que uno en principio considera que es necesario. Pero en este caso, cuando leí acerca de la tentación, leí lo siguiente. La tentación es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de Dios. Parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Realmente me pareció extraordinaria la definición, porque es difícil mejorarla. Y además es que nos da una visión muy interesante, porque nos muestra esta definición, ¿verdad?,
cómo no se trata muchas veces de algo circunstancial, no se trata de esta comida o de este programa de televisión o de esta cosa en concreto. En esta definición se menciona que es un tema de elección. Y estoy totalmente de acuerdo. La palabra de Dios lo expresa así. No se trata de un cigarro, de alcohol o de cualquier otra cosa, ya digo, un programa de televisión que no sea lo más correcto. Se trata de una elección entre Dios y el bien y el mal, el enemigo de las almas, que es Satanás. Entonces, realmente debemos ser muy conscientes de esto. Tenemos que tener presente que como respondamos a esa elección, a esa tentación, eso va a determinar el curso de nuestra historia personal y a veces, muy probablemente, la de nuestra familia y de personas con las que nos relacionamos. Hemos de ser conscientes de que Dios está a nuestro lado, que Dios es nuestro ayudador, que Él ha provisto herramientas espirituales y psicológicas para vencer la tentación. Hemos mencionado la oración, la palabra, la entrega de la voluntad, de la atención, etcétera, lo que hemos ido mencionando. La visualización que hemos comentado en ese último apartado. Quisiera terminar con un texto bíblico. Un texto bíblico que se encuentra en Santiago capítulo 1. Dice así el texto bíblico: Dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Es un texto importante, ¿verdad? Es un texto realmente muy significativo. Aunque también se nos dice, Juan nos lo comenta, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Bueno, realmente el Señor nos muestra ahí la salida, ¿verdad? Podemos caer, podemos cometer errores. Y bueno, tenemos un abogado delante del Padre que es Jesucristo. Pero siempre que podamos vencer en la tentación, con las herramientas que Él nos ha dado, vamos a tener más felicidad, nosotros mismos y también las personas que nos rodean. Y nuestro Dios sin duda se sentirá reconfortado, como le ocurre a un padre que ve la buena elección de un hijo. Y ya como síntesis final, no olvidemos, Dios está a este lado de la tentación para ayudarte y para ayudarme, y al otro lado para abrazarte, para abrazarme con gozo en la victoria.